Vamos a bañar el medallón. Hemos hecho simplemente, hemos recogido las moras, le hemos hecho en la sartén con un poquito de agua y azúcar. Hemos reducido, lo hemos triturado, lo hemos colado y ya está. Y aquí tendríamos pues el siguiente plato. Te lo podéis hacer para navidades ahora con solomillito de cerdo, pues hacéis el timbal, el solomillo, hacéis un baño de setas, es un plato vistoso, sencillo y que va muy bien. En este caso yo he hecho similar a lo que hago en mi restaurante, como sería un pan de molde. Entonces lo hemos horneado durante más o menos 5 o 6 minutos y hemos añadido la crema inglesa. La crema inglesa es como unas natillas. La diferencia de las natillas es que no lleva espesantes. Hemos hecho una tierra de cacao, hemos hecho varios tipos de chocolate con harina, mantequilla y la hemos triturado también. Luego hemos hecho unas petacetas de chocolate, petacetas que les gustan a los niños, los hemos bañado en chocolate, los hemos frito y acabados en el horno. Luego unas almendras garrapiñadas, Avanzamos temporada micológica y a la vez que vamos avanzando en jornadas en distintas poblaciones de la zona, pues Luis Sal ahí está, ¿no? Haciendo sus demostraciones culinarias también, ahora en Vinuesa, en estas jornadas del bosque al plato. ¿Qué tal, Luis Sal? Hola, buenas tardes, Churja. Muy bien, la verdad. ¿Te ha resultado bien la ponencia? Sí, está muy cómodo. Vinuesa, digamos que es como mi segundo pueblo gastronómicamente hablando, después de Quintanar, Duruelo, y Vinuesa le tengo mucho cariño. Estuve trabajando aquí 4 años junto a Óscar en el restaurante Álvaro González y es la tercera vez que vengo aquí en concreto, pero la segunda a cocinar y a compartir un poco las experiencias gastronómicas culinarias, en este caso de la micología. La primera vez fue hace 15 años y era mi primera vez, digamos, en el mundo hablado de las ponencias que tenía que exponer y tal, y la verdad que no lo pasé muy bien porque venía un poco engañado. Óscar no quiso venir, me engañó un poco y venía un poco perdido y me costó un poquillo. Y esta vez estaba un poco, pues hombre, ya llevo muchas, sabemos un poco lo que estamos trabajando ya. Y nada, la gente le ha gustado, ha estado muy acogedora con los productos que hemos mostrado. Hemos hecho un poco de degustación de 3 platos de los que tenemos en el menú Buscasetas, que hemos empezado durante este fin de semana y el puente anterior. Y nada, ha sido una acogida muy buena, hemos dado a conocer sobre todo la micología y bien, muy contento, la verdad. Has visto una evolución desde que empezaste hasta ahora, ¿no? Sí. Te notas más suelto. Además que siempre que escuchamos a Luis Sal vemos como la gente está especialmente atenta, ¿no? Podemos decir que te metes a la gente en el bolsillo de alguna manera, ¿no? Sí, lo intento. Cada vez pues me gusta también porque la verdad que cada vez quiero un poquito más, a ver cómo lo hago hoy. Veo una sensación de nervios, pero a la vez de ganas. Entonces pues voy un poco pues poniéndome a prueba, a ver hasta dónde podemos llegar. Y este mes ha sido un poco duro en ese sentido porque hemos tenido 4 o 5 ponencias con unas cargas de trabajo bastante altas, la micología, también la recolección, se nos ha juntado un poco todo, pero bueno, ya vamos acabando. Este fin de semana esta semana comienzan ya las de Quintanar, que cerraremos, aunque la campaña estaba ya un poco muerta, digamos, muy avanzada por estos hielos y las últimas nieves. A ver si podemos conseguir la recolección, sobre todo para la exposición, que no quede un poco pobre. En los demás actos no creo que haya problemas en realizarse, como es la salida al monte con los niños, con la gente que se quiera apuntar, la clase de cocina, la degustación, los pinchos, las charlas que va a dar también José Cuesta. Y un poco pues acabando ya la temporada, digamos. Estas nieves han adelantado ya todo y muy contentos este año. Se ha dado a conocer nuestros grandes recursos, en este caso micológicos, pero bueno, toda la comarca gana en esto porque tenemos una comarca preciosa, y así en Vinuesa, Duruelo, Covaleda, Quintanar, Navaleno, Canicosa. Gastronómicamente y no solamente por la micología es inmensa, tendríamos que pues ponerla un poco más en valor, darle más caña, intentar unirnos entre todos y hacer algo. Y nada, pues esto es. Sin duda la gastronomía es uno de los temas que más interés suscita a la hora de que el visitante que llega aquí ya puede coger o no coger setas. Eso ya, bueno, depende del tiempo, pero
come bien, ¿no? Que es Así lo es. importante, ¿no? Y come setas, además. Así que el buscasetas no se lo pierdan en el cenador durante estos fines de semana. ¿Hasta cuándo lo tienes, Sí, lo Luis voy a Sal? intentar alargar lo máximo que pueda. Como hemos empezado un poco más tarde, cuando nos marca un poco la Junta de Castilla y León, que es normalmente del 1 al 15 de noviembre, nosotros empecemos el puente poco antes y intentaré alargarlo hasta el 12 de diciembre, porque yo sí que es verdad que ha sido una buena temporada de setas, tenemos acopio de ellas y me gusta trabajar con seta fresca y a ver hasta cuándo pueden aguantar. Y nada, a partir de, sobre todo los fines de semana, pero entre semana también se da, menos los lunes que es el día de descanso semanal, no habrá ningún problema. ¿Se dan cuenta cómo cambia un poco el panorama? Según con quien hablemos pueden decirnos que la campaña que hemos tenido ha sido mediocre, más bien mala. Otra gente nos dice, pues ha sido regular. Y Luisa nos dice, ha sido buena. Porque él, aparte de un buen cocinero, es también buen recolector. Y eso, sí, me gusta mucho la recolección. Y a lo largo de los años he aprendido, estoy en varios grupos de micología, más aprendiendo un poco, lo he mamado desde pequeño, llevo desde los 8 años, 9 años cogiendo setas y bueno, pues en la parte de Duruelo y Covalea yo creo que ha sido un año muy bueno a nivel de micología, no solo de boletus, de níscalo, prácticamente muchas de las setas. Se ha cortado un poco los últimos días, pero ha sido un mes a partir del 20 de septiembre hasta el 20 de octubre que ha habido bastante cantidad. La gente solo hay que ver en la expedición de permisos, la gente que ha venido. Y ha sido bueno, claro, en Quintanar, dependiendo de dónde hables, pues es un poco lo que decías tú, se puede calificar de regular, incluso mala. Pero la gente se piensa que viene un año, sale la temporada, me llama mucha gente, que es que en Quintanar no salen. El año en Quintanar no ha salido nada, ha salido manita, cesárea, ahora está saliendo ha salido algo de níscalo, pero bueno, ha sido regular, digamos. Pero la parte de aquí de Pinares, sobre todo Duruelo, Covalea, Alto Turbión y Vinuesa también, puntos de Santa Inés, La Laguna, ha sido una temporada, yo diría que muy buena. Yo con recolectores habituales que también hablo y tal, la califican de buena. Así que también hay que tener paciencia, que a veces somos muy impacientes, que vamos una media y decimos, uy, ¿qué no he encontrado? Esto está, no hay nada. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, Hay que saberse bien por los sitios, dependiendo cómo va avanzando la temporada, dónde tienes que ir a buscar, dependiendo de la humedad también, ¿no? O sea, que no nos desesperemos tampoco, ¿no? Bueno, Luis, aparte de lo que comentábamos como cocinero, como recolector, está muy centrado en el mundo de la pesca, ¿sabes? Y vamos a tener pronto importantes noticias, ¿no? En este sentido. Ahora estamos haciendo unos estudios de agua sobre la contaminación de nuestros ríos, los de la comarca un poco del Triguera, el Revinuesa, el río Duero y el río Alanza, los que bañan un poco, y el río Pedroso. Hemos estado grabando también con componentes de Jarre y Sedal, que están haciendo un programa sobre la contaminación, especies invasoras, y se han centrado sobre todo en el río Arlanza y en el río Duero, dos cabeceras y el tema de la freza. A ver si entre todos podemos un poquito de nuestra parte, damos un poco caña sobre todo a las confederaciones, a las que siempre estamos diciendo que tienen las redes fluviales un poco abandonadas. Un poco abandonadas, la verdad. Y ahora con el tema de las especies invasoras que están empezando a llegar ya, sobre todo el cormorán, que hace mucho daño a nuestros ríos, pero no se puede controlar. Bueno, eso es un tema variopinto que ya hablaremos en otro momento. Bueno, Luisa, pues nos encontramos en Quintanar, ¿no? También, que allí también pues juegas más en casa, ¿no? Así es. Y pues es él como organizador también de estas jornadas. ¿Y ahí cerramos temporada o nos quedará todavía algo por ahí? Ahí cerramos esta temporada, yo creo, sí. Quintanar ya siempre normalmente van un poco tardías. Las pusimos porque no queríamos pisarnos con todos, porque se centran todas prácticamente en 15 días y es una salvajada pues pisarnos somos pocos y si nos pisamos entre nosotros en el sentido de hacer una aquí, otra ahí, allí, entonces decidimos los de Quintanar, arriesgando, pues dejarla un poco más tarde. Nos tenemos que buscar un poco, nos cuesta más recolectar setas porque hay menos cantidad, pero bueno, los últimos años el año pasado, que prácticamente hace 2 años, que el año pasado no se celebró, tuvimos 137 especies. Claro, que es verdad que estaba viniendo más noviembre, más setero que octubre, o sea que era el mes por excelencia. Sí, pero este año va a ser complicado. Este año cambia la cosa. Pues nada, Luisa, te damos la enhorabuena por además ser tan dispuesto. Sabemos que ahí donde te lo piden vas y haces un esfuerzo doble, porque a la vez que está aquí tiene que estar luego trabajando en el restaurante, a veces con pocos medios, ¿no? Pero dando un buen resultado y por lo tanto pues ofreciendo y haciendo que la gente disfrute de este mundo tan apasionante de la cocina. Gracias a vosotros. Gracias, Luisa. Con Diego Cacho, de la empresa Biosfera, estamos hoy, pues, ha sido la organizadora de lo que es
el programa de actividades que se están desarrollando durante estos días en Vinuesa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues todo bien, ¿no? Muy buena Muy participación. Nos ha faltado un poquito más de setas, ¿no? Que tenemos frío ahí ya. Claro, la temporada se ha torcido un poquito, pintaba muy bien, pero al final se ha torcido un poquito y bueno, pues nos hubiera gustado tener más, pero bueno, ya tenemos aproximadamente 45 especies, que ya es una muestra representativa de lo que hay en la comarca y bueno, creemos que es muy interesante. Claro, tenemos un poquito de todo, ¿no? De lo que es pues algún tricoloma, ¿no? Tenemos también la piel de corzo, tenemos lengua de vaca, tenemos, ¿no? Sí, tenemos una variedad un poco de todos los hábitats que podemos encontrar aquí en la comarca, desde pradera, bosques de frondosas, coníferas. Pues bueno, una representación en general de todos los hábitats y una variedad, pues bueno, dentro de lo que hemos podido encontrar bastante amplia, sí, pasando por muchas especies distintas. Dentro de lo que es pues el recorrido que hacemos por la zona con rutas, ¿no? La gente se suma a ellas, es decir, hay ganas de salir. Sí, la gente tiene mucho interés y al final, pues bueno, esto es conocer y disfrutar de una de las temporadas bonitas que hay en la zona y sí que hay muy buena participación en todas las actividades. En todas las actividades que pues dirigidas un poco a todo el público, ¿no? A veces es también un turismo en familia, ¿no? Que quiere participar, ¿no? Sí, eso es. De hecho, mañana también planteamos un taller para niños por la mañana, bueno, las charlas para todo tipo de público y sí, como público también fundamental en familia, claro. El tema de las setas sigue interesando, ¿no? O sea, seguimos en esta época sobre todo, aunque tenemos setas durante todo el año, hay que decirlo, ¿no? Sí, es todas las temporadas, pero claro, esta es la temporada fuerte, sobre todo de las setas conocidas, y claro que interesa mucho porque al final esto es un mundo muy complejo, muy extenso. Nosotros tenemos cierto conocimiento, pero bueno, llegar a ser un experto en este mundo es muy complicado y bueno, eso es lo que queremos transmitir a la gente, un poco la complicación de todo esto, que no es salir al monte y coger las setas y ya está, sino que tiene sus riesgos, tiene sus responsabilidades, tiene su manera de actuar tanto para la gente como para el medio ambiente y tratamos pues un poco de educar en ese ámbito. Mirando al futuro, ¿cómo ves el recurso? ¿Seguiremos manteniéndolo? Hay que conservarlo bien también, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos a la hora de combinar los aprovechamientos forestales, ¿no? Claro, yo creo que sí, que hombre, que en Soria se está cogiendo, Soria, Burgos, toda la comarca de Pinares y bueno, toda la zona, sí se está siguiendo una línea muy buena de cara a proteger pues, los recursos que hay, explotarlos, pero siempre pues, de manera sostenible, ¿no? Creo que la línea está ahí y que tenemos que seguir trabajando en ello. ¿Vosotros por vuestra empresa tenéis planificadas otras jornadas ahora en esta temporada o ya toca al final, ¿no? Sí, sí que al final la temporada es larga, se contrata antes, sí que tenemos actividades, bueno, veremos a ver cómo lo podemos hacer, pero sí, tenemos más actividades propuestas, tanto en la comarca como fuera. El tema del COVID, o sea, obstaculizado un poco o no? No, siempre, al final, el año pasado sí que fue muy complicado, este año ya, pues bueno, teníamos unas medidas un poco ya más dirigidas y al fin y al cabo, pues este año, tomando las medidas desde el principio, pues se ha podido llevar a cabo bastante bien las actividades. Nos da la sensación de que la gente cada vez está más concienciada, ¿no? Del uso de la cesta, de que no hay que arrancar todas las setas, no sé. Cuando andáis por el monte, ¿veis que la gente responde a estas pautas? Sí, en general la gente conoce y sobre todo la gente que vivimos aquí, eso ya lo que tenemos muy conocido. La gente de fuera, pues hay que seguir con la educación, pero yo creo que en general la gente es responsable y sí que funciona bien. Nada, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y que esto siga teniendo éxito, ¿no? Eso es. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Estamos en una nueva edición de las jornadas micológicas de Vinuesa, del bosque al plato, con la exposición, con actividades diversas de rutas, con tapas en los bares, con demostración de cocina. Nosotros, el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, por fin hemos vuelto a retomar, ¿no? Un poco lo que era esta actividad muy ligada al otoño, ¿no? Sí, en nuestra zona. El volver a coger un poco el ritmo, el volver a coger un poco la normalidad
y lo que tocaba en esta época, la exposición micológica, las jornadas de las setas y ahora mismo, pues bueno, una masterclass. Esto cada año va más, ¿no? Notamos como la afición, ¿no? Está, ya se ha asentado además lo que es Soria, la zona de Pinares, pues ahí tenemos un tesoro, ¿no? Que tenemos que intentar cuidar. Es promocionarlo si cabe un poquito más, el controlarlo con el tema de los cotos y esas licencias para que el monte siga conservándose, y después evidentemente turísticamente, porque es lo que al final hace que revierta en todos los negocios de la comarca. Estamos viviendo una campaña, vamos a decir, irregular, ¿no? Porque a lo mejor el término mala o mediocre, bueno, pues vamos a decir irregular, ¿no? Empezó muy bien. Empezó muy bien, muy fuerte. Sí, empezó muy fuerte, empezó con las amanitas que te necesitan más calor, después el hongo y el boletus empezó a salir con fuerza y de repente nos vino unas 3 semanas de mucho calor y mucho frío por la noche, y eso al final es lo que hace que la seta deje de prosperar, y bueno, y ya si viene lo de ahora, que son frío y frío y frío, pues bueno, termina de matarla. Sí, pero bueno. Ahí tenemos los tricolomas, que bueno, pueden todavía salir durante esta temporada. Hay algunas seta más, la lengua de vaca, la piel de corzo, algunos que son más duras y que pueden resistir, pero el boletus, yo no sé. Sí, Luis la verdad es que lo estaba explicando muy bien. Ahora vienen las últimas y cuando empiezan a salir ya se nos acaba la temporada. Son setas más para puchero, para que darle un poco de... porque si no son demasiado duras, pero bueno, también son buenas, y ahí ha hecho un plato buenísimo con los tricolomas, así que... Nos despiden las setas de otoño, pero nos queda el turismo, ¿no? Que eso es importante, el micoturismo, que sigue estando todavía, esas jornadas de buscasetas que tenemos en la zona, en los restaurantes de aquí de Vinuesa, pues ofrecen además platos con las setas también, ¿no? Sí. Que eso es lo que hay que potenciar. Sí, hay que potenciar todo lo que es la gastronomía relacionada con la seta, que atrae, que como estamos viendo tiene mucha aceptación. Al final la gente viene y quiere realmente eso, quiere aparte de darse esa vuelta por el monte, y como bien muestra nuestro eslogan, del bosque al plato. Bueno, te lo pasas bien en el monte, disfrutas, la coges, pero luego hay que saberla cocinar y comerla, y sobre todo comer de las que son buenas. Si hay un municipio por el que pasa mucha gente durante todos estos fines de semana, es Vinuesa, ¿no? Ya no solo por sus atractivos en la propia población, en el núcleo de población, incluido en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, sino también por el atractivo de la Laguna Negra, el punto de nieve de Santa Inés, sí, ¿no? Que tenemos recursos suficientes. Sí, bueno, tienes esas zonas que son siempre visitadas. Evidentemente la gente busca esos parques naturales, esa naturaleza, pero bueno, tienes que intentar que pare en el pueblo, tienes que intentar que pase por esos restaurantes y bares, y una forma de hacerlo es el concurso que tenemos ahora con las tapas micológicas. Es un buen incentivo para que paren en Vinuesa, en sus bares, y que se queden un poquito más. En el ayuntamiento habéis intentado facilitar un poco esto, ahí está el aparcamiento que está funcionando muy bien, ¿no? Sí, lo dejamos además, hemos tenido algún problemilla con la regulación, pero bueno, está abierto, pueden usarlo, hace que sea fácil de cara a las caravanas poderse estacionar en un sitio en el que les das esa facilidad de los servicios, y entonces pues bueno, ahí lo tienen, es un servicio más, y gente que ahora mismo es un boom el tema de las caravanas, así que especialmente pues ahí lo tienen. Tenemos la nueva pista de pádel también, ¿no? Sí, ya por fin. Como todas las cosas relacionadas con las infraestructuras, se ha visto paralizado, se ha visto que por desgracia todo se está retrasando en el tiempo, todas las obras, y bueno, iba a estar para verano, ha estado para octubre, pues bueno, ahí está, ya, por fin. Lo importante es que llegue, ¿no? Sí. Que se pueda utilizar, por lo tanto, por parte de los usuarios, y en ellos mucha gente joven también. De lo que no hay noticia, tristemente, es del puente romano medieval, ¿no? No, seguimos esperando a Confederación, seguimos esperando que se pronuncie, ya llevamos tiempo intentando contactar con ellos, y bueno, ahí dejamos el llamamiento, que cuando quieran pues nos trasladen esa llamada para seguir con las conversaciones que ya iniciamos hace un par de años. Próximamente se abrirá también ese centro de servicios de la Laguna Negra, ¿no? Que, bueno, ya va avanzado, ¿no? Sí, todas las obras que hasta donde yo sé ya tienen todos los permisos, así que en principio ya está en su mano el abrirlo inminentemente.
Juanra, pues muchas gracias por atendernos hoy, que todo resulte bien en estas jornadas y que sigamos recibiendo visitantes, ¿no? Que es una buena señal. Sí, esa es la gracia de todo esto, intentar que alarguemos un poco el verano, que alarguemos el otoño y bueno, que muchas gracias a vosotros por seguir cubriendo este tipo de noticias. Muy bien, aquí estaremos.